porque Dios va a avivar al pueblo antes de la venida del Señor. Dios va a derramar Espíritu Santo y fuego, aleluya, sobre la iglesia de la última hora. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, hermano. Y en ese sentir, en ese avivamiento, en esa gloria que Dios va a derramar, muchos van a querer correr a buscar, muchos van a desesperarse también. Pero como fueron insensatos, durante tanto culto fuiste insensato, durante tanto tiempo, aleluya, no abriste el corazón a la palabra, no te arrepentiste, no te humillaste, no buscaste la llenura del Señor. El Señor tenga misericordia, hermano. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén a la palabra del Señor. Puede tomar sus asientos, hermanos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo quiero pedirle, aleluya, que usted preste atención a esta palabra que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Porque Dios, aleluya, necesita hablarnos, aleluya, en esta noche, porque todo creyente, aleluya, apartado del mundo, todo creyente que está apartado del pecado, que está apartado, aleluya, de todo lo que le ofrece el mundo, no quiere decir que ya es salvo. No tenemos seguridad que ya somos salvos, porque ya no practicamos el pecado, porque, aleluya, porque ya no tenemos adulterio espiritual en el corazón. Por eso Jesucristo dijo: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que quiere decir creyentes apartados del pecado, apartados del mundo, desposado con un solo esposo, como decía el apóstol Pablo, aleluya, que tienen un solo esposo, que tienen un solo amor, que tienen una sola doctrina, un solo camino, dejaron el mundo para servir a Cristo. Esos, aleluya, son los que pueden tener el reino de Dios en el corazón. No puede tener el reino de Dios una persona que todavía practica el pecado. Una persona que todavía no fue libre de las gruesas cadenas del pecado, aleluya, no conoció todavía el don de Dios,
No conoció todavía, aleluya, el reino de Dios. Todavía el gobierno de Jesucristo no está en su corazón. Pero el que fue libre, el que Jesucristo rompió sus cadenas, el que abrazó la fe, abrazó la palabra, abrazó la doctrina, aleluya, a ese el Señor lo llama un creyente virgen. Sea bendito el nombre de Jesús, aleluya. Un creyente apartado, aleluya, del mundo. ¿Cuántos se han apartado? Aleluya. Y el Señor dice, estos hermanos, estos creyentes, tendrán el reino de Dios en su corazón. Tendrán, aleluya, el gobierno de Dios en su corazón. Aleluya. Y los días de la venida del Señor, aleluya, dice que todos estos creyentes, aleluya, que ya están apartados del pecado, que ya están apartados del mundo, el Ramán Salaba, Rabasai, alaba, que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, aleluya, que hablan lengua en el culto, que sienten el poder de Dios en el culto, que sienten la presencia del Espíritu Santo, aleluya, y Marrasayaba, que tienen la autoridad de Dios para echar al diablo fuera, que tienen la autoridad de Dios, aleluya, para pararse delante del pecado y decirle: fuera, diablo, fuera de mi vida. Tengo un esposo, tengo la doctrina, tengo una palabra. Aleluya. Hermano, estos creyentes llenos del fuego del Espíritu Santo, que recibieron la llenura de Dios, que se convirtieron a Jesucristo y el Espíritu de Dios los bautizó. Estos son los que Jesucristo dice serán semejantes a 10 vírgenes. Todas tenían el aceite, todas eran vírgenes, todos eran creyentes, todos tenían convicción de pecado en el corazón, todos ya se habían apartado del mundo y del pecado. Aleluya. Pero el Señor le dijo a los discípulos: 5, aún así, son insensatos. 5, aún con todo esto que yo le hablé, 5, aleluya, de las 10, quiere decir que la mitad de la iglesia son insensatos. Amasahayaba. Quiere decir que la mitad de las iglesias que hay en toda la tierra ahora mismo son insensatas. No son prudentes. Y yo pensaba, aleluya, en la profundidad de esta palabra. Señor, ¿cómo que se van a quedar afuera de la puerta creyentes apartados del pecado? Creyentes que vencieron el adulterio, jóvenes que vencieron la fornicación, jóvenes que vencieron la homosexualidad, jóvenes que vencieron las drogas, jóvenes que le dijeron que no a los vicios, que le dijeron que no al fútbol, que le dijeron: chao mundo, quiero servir a Cristo. Amasahayaba. ¿Cómo puede ser, Señor, que se le cierre la puerta? Y el Señor dice: no, porque son insensatos, porque actuaron insensatamente, no fueron prudentes, aleluya. Si bien, aleluya, 5 recibieron el bautismo igual que las 10, 5 tenían la presencia de Dios, aleluya. Los insensatos son los que no se preocuparon por conservar la llenura del Espíritu de Dios en su vida. No se preocuparon por cada día tener comunión con el Señor. Hermano, un creyente, aleluya, no puede darse el lujo de orar cuando se le ocurre. No puede darse el lujo de ayunar solo cuando se convoca el ayuno congregacional. No puede darse el lujo de leer la Biblia cuando le avisan que tiene que traer una palabra, cuando le avisan que va a traer la apertura. No puede darse el lujo, aleluya, de vivir sin tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cada vez, hermano, que tomamos la Biblia, tenemos que pensar en que Dios nos hable a nosotros.
Cada vez que nos arrodillamos a orar, tenemos que buscar, aleluya, la comunión con el Señor. Y mientras que yo no sienta esa comunión con el Espíritu Santo, no me preocupo por otra cosa. No me preocupo por la vida de mi hermano. No me preocupo por la economía, porque muchos sacan tiempo para orar. Y en la oración, aleluya, se preocupan por tantas cosas, pero todavía ellos no tienen comunión con el Espíritu de Dios. Todavía no tenemos comunión con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. No hemos entrado todavía en el río del Espíritu de Dios, hermano. Hoy el Señor nos ve como insensato tal vez en esta noche. Quiera Dios en esta noche vernos, aleluya, como aquellas prudentes que cada día, aleluya, se preocupaban como Daniel. Allá el pueblo en la cautividad, allá el pueblo fue llevado por el enemigo, pero Daniel se arrodillaba y oraba y decía: Señor, no creemos en nuestra justicia, no creemos en nuestras condiciones, nos aferramos a tu misericordia, nos aferramos a tu justicia, nos aferramos a tu perdón, Señor. Ten piedad de nosotros, porque perecemos, porque fuimos rebeldes. Aleluya. Y a su nombre. Oh, sea bendito el Señor. El Señor le dice a los discípulos: el reino de Dios será semejante a 10 vírgenes, aleluya, que tomaron sus lámparas. Mire, las 10 tenían conocimiento de la palabra. La lámpara es la palabra de Dios, la que nos alumbró el camino, la que nos alumbró cuando estábamos en la religión muerta, cuando estábamos atados con gruesas cadenas de pecado. La palabra de Dios, aleluya, es la que trae vida al hombre. Es la que trae, aleluya, luz al camino del hombre que está en tinieblas. Y ellas, las 10, tenían la palabra. Vamos a leer el verso 6. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. Oh, hermanos, qué momento para la iglesia. Qué momento para el creyente que se guardó para el Señor. Qué momento, aleluya, para aquel, aleluya, creyente que a pesar, aleluya, de todas las dificultades fue fiel. Guardó la palabra de la paciencia del Señor. Y ahora llega el momento que aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Usted sabe que el Señor le hizo esta comparación a los discípulos, porque en el Medio Oriente los casamientos siempre se celebraban a la noche por el calor. Acá puede ser que celebren un casamiento a la luz del día, a la tarde, suelen hacerlo, pero en Medio Oriente siempre era la noche. Y allá ellos tienen una costumbre distinta a nosotros, pastor. Allá es la novia que espera al novio, no es el novio. Es diferente. Allá la novia está esperando al esposo, está esperando al prometido. Aleluya. Y el Señor le habló esta parábola porque ellos entendieron perfectamente, aleluya, lo que Dios le estaba hablando. Aleluya. Y el Señor le dijo: es semejante a 10 vírgenes. Todas ellas estaban preparadas para recibir al esposo. Todas ellas tenían sus lámparas bien arregladas. ¿Y por qué el judío entendió esto? Porque en ese momento no había luz eléctrica. En aquellos días de Cristo, aleluya, no había luz eléctrica. Entonces todas tenían sus lámparas bien arregladas, porque ellas necesitaban ver al esposo cuando llegaba. Ellas necesitaban tener la luz para cuando se oya este clamor: he aquí viene el esposo, y dice que era la medianoche, ellas pudieran tener luz para alumbrar y para ver al esposo entrando ahí para casarse con ella. Y yo pienso, hermano, en el culto, cuando estamos como en esta noche en la presencia del Señor, y el creyente, aleluya, que no tiene esa lámpara arreglada ahí,
creyente que tiene la lámpara que se está apagando, ese creyente, aleluya, está como distraído en el culto. Está como que no está entendiendo la palabra, como que no está entendiendo la alabanza. El pueblo está alabando a Dios y él está como que a ver qué va a pasar ahora. Está distraído, aleluya, porque no siente, aleluya, ese clamor de la medianoche. No lo siente en el alma, no lo siente en el espíritu, no lo siente en el corazón, aleluya, porque no está esperando la venida del esposo. Él no cree que el esposo puede venir, aleluya. Él está ahí sentado, pero él no está preocupado con casarse. Y Ramán Salaba, Rabasayaba. Aleluya, y así estaban las insensatas. Ella no se veía que las otras tenían la lámpara con la antorcha bien encendida, y a ella se le estaba apagando la lámpara, pero no se preocupaba con eso. Aleluya, no se preocupaba con que, aleluya, estoy menguando en la oración. Aleluya, hasta a muchos se le escapan malas palabras. Muchos, aleluya, hasta murmuran, hasta se enojan, hasta faltan el respeto y no piden perdón, aleluya, y no están preocupados y viven de esa manera, aleluya, y son insensatos porque no están creyendo que en cualquier momento puede venir el esposo, aleluya, y se va a quedar afuera del reino de Dios, porque el que no lo tiene en el corazón en esta noche tampoco lo va a tener allá arriba. Oh, hermano, sea bendito el Señor. Y estaban allí. Las 10 estaban esperando al esposo. Pero yo pienso en estas, que, aleluya, llegando el momento, porque todas sabían que él iba a venir, pero no sabían la hora. Las que estaban preparadas con la lámpara sabían que el esposo venía, pero no sabían a qué hora llegaba. Y así como es la costumbre acá, que la novia se atrasa, bueno, allá también, porque es para generar expectativa, ¿no? Aleluya, y estaban ahí, y sabían que iba a venir, pero no sabían en qué momento iba a entrar por la puerta. Y así es la venida del Señor. ¿Cuántos saben que viene? Aleluya, ahora no sabemos la hora. No sabemos en qué culto será, no sabemos si será en un culto, ojalá que sí. Porque si no, aleluya, muchos, aleluya, están bastante distraídos en el culto. Imagínense cuando están en su casa o cuando están en su trabajo. Sea bendito el Señor. Y hermano, el Señor le habló esta parábola y le dice que cuando se oyó el clamor que venía el esposo, es ahora cuando viene. Yo creo, aleluya, que va a haber un avivamiento en las últimas horas de la iglesia aquí en la tierra. Va a haber un avivamiento, va a haber un mover de Dios, y yo creo que ese avivamiento será la predicación de la palabra. Aleluya, Dios quiera también que haya un milagro en medio del pueblo. Y el que no cree por palabra, que crea por las señales, pero que se salve. Pero hermanos, creemos que va a haber un avivamiento. Creemos que va a haber un sentir en el corazón de la iglesia, que ahora ya, aleluya, viene el esposo. Va a haber un clamor, va a haber una búsqueda de Dios mucho más profunda. Creyentes que se van a empezar a santificar más, creyentes que se van a desesperar por el ayuno, creyentes que se van a desesperar por la santidad, creyentes que se van a desesperar por sentir el poder y los ríos del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios va a avivar al pueblo antes de la venida del Señor. Dios va a derramar Espíritu Santo y fuego, aleluya, sobre la iglesia de la última hora. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret.
Gloria a Dios, hermano. Y en ese sentir, en ese avivamiento, en esa gloria que Dios va a derramar, muchos van a querer correr a buscar, muchos van a desesperarse también. Pero como fueron insensatos, durante tanto culto fuiste insensato, durante tanto tiempo, aleluya, no abriste el corazón a la palabra, no te arrepentiste, no te humillaste, no buscaste la llenura del Señor. El Señor tenga misericordia, hermano. Dios en esta noche pueda llamarnos al temor de Dios y de su palabra, y podamos humillarnos como Daniel y decir: Señor, de nada nos ha aprovechado, hemos pecado contra ti, tus profetas. Ten misericordia de nosotros y restaura la suerte de Jerusalén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Aleluya. Va a llegar el momento, hermano, pero si hoy somos negligentes, si hoy despreciamos esta gracia, si hoy despreciamos esta presencia, si hoy no nos preocupamos por orar, aleluya, si hoy no nos preocupamos por tener comunión con el Señor, aleluya, si no derramamos el corazón, amarra la vasaya, la hayaba, raba, la vayaba, irra la bacalaba, shandarra la mana. El Señor viene por una iglesia que le está esperando. Cristo viene por un joven que le está esperando. Aleluya. Oh, sea bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que se oyó el clamor y ahí vino el desespero en el corazón de las insensatas, de los creyentes que ofendieron a Dios y no le pidieron perdón, de los creyentes, aleluya, que no tenían comunión los unos con los otros. Santo el nombre de Jesús. De los creyentes, aleluya, que no tenían comunión ni con Dios ni con la hermandad de la iglesia. Ahí le va a entrar el desespero. Ahí le va a entrar, aleluya, el deseo de sentir el río de Dios en su vida. Ahí le va a agarrar el desespero de querer llenarse de ese aceite, de ese Espíritu Santo. Y muchos van a querer correr a pedir perdón a su madre. Muchos van a querer correr a pedirle perdón a su hermano, a su familia. Muchos van a salir corriendo como quien quiere ir a comprar el aceite, aleluya, porque ya se viene el esposo, aleluya. Pero hermano, que no sea demasiado tarde ese tiempo. Aleluya, porque teniendo tiempo hoy, hermano, de llenarnos del Señor, teniendo tiempo hoy de buscar la comunión, aleluya, los unos con los otros, tenemos que esforzarnos. Mire, es una batalla esto, pero tenemos que tener comunión. Aleluya. Tiene que tener comunión la hermana con la hermana en el grupo de hermanas, en el buffet. Tiene que haber comunión en la juventud, en la iglesia, en los coros, en la música. Tiene que haber humillación, tiene que haber obediencia, tiene que haber respeto a la autoridad de Dios, hermano. Usted tiene que respetar la autoridad que Dios le puso adelante. Tiene que caminar en humillación, tiene que esforzar el corazón por conservar la comunión con su hermano. Porque, hermano, aleluya, a Satanás no lo vamos a vencer solamente usando el nombre de Jesucristo o usando la sangre de Cristo. Tiene poder, sí, claro que tiene poder, pero para el que tiene comunión, el que tiene comunión con Dios y con la iglesia, ese está bajo el poder de la sangre, ese está bajo el poder del Espíritu Santo. Ese tiene la autoridad de Dios para reprender a Satanás y echarlo fuera. Porque
allá en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor le dijo al pueblo, aleluya, que debían sacrificar un cordero. Aleluya, porque la muerte iba a pasar por la calle. Y todos los dinteles de las puertas que tuvieran pintado con la sangre del cordero, dice que el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Pero mire bien, aleluya, como dice la Biblia, que dice, y pintarán los postes y los dinteles de las casas donde se han de comer el cordero. Aleluya. ¿Cuántos están comiendo el cordero? ¿Cuántos tienen el cordero ahí en la familia, en el medio del seno familiar? ¿Cuántos participan del cordero ahí en la familia? ¿O usted participa del cordero acá en la iglesia nomás? Y con su madre no lo participa. Con su papá participa el cordero. No, pero mi papá es inconverso, mi papá es malo, mi mamá, aleluya. Tú tienes que buscar la comunión ahí, en la familia. Porque cuando la Biblia dice, en la casa donde se ha de comer el cordero, está hablando de comunión. Nadie se sienta en la mesa con el que no tiene comunión, pienso yo que es así, ¿no? En el mundo natural. Usted no va a la calle y busca a alguien que no conoce y lo invita a su casa a comer. Por lo general siempre está sentado en la mesa con quien tiene comunión. Y es interesante esto, porque cuando los que tienen hijos adolescentes, seguro me van a entender, veo que cuando usted lo reta a su hijo y después viene el momento de la cena, no quiere comer. ¿Se dio cuenta? Cuando el padre lo castiga, le llama la atención y después viene la cena, viene el almuerzo, llamalo a fulano, no, dice que no tiene hambre. ¿Cómo no tiene hambre? Sí, no comió. No, no es que no tiene hambre, no tiene comunión. Por eso no se quiere sentar, porque como está enojado por el reto, en ese momento de enojo no tiene comunión. Y como no tiene comunión no se puede sentar. Es algo natural. Y hermano, así es el mundo espiritual. Donde se ha de comer el cordero, dijo el Señor. En esa casa pueden pintar los dinteles. Ahora, si en esa casa no se come el cordero, puede pintar los dinteles que quiera. El ángel de la muerte va a entrar y va a hacer un desastre. Sea bendito el Señor. Entonces, hermano, para estar bajo la cobertura de la sangre del cordero, tenemos que luchar por la comunión. Tenemos que procurar la comunión. Y a veces, para mantener la comunión, tenemos que humillarnos. Tenemos que renunciar nuestra razón. Aleluya, tenemos que renunciar nuestra forma de ver las cosas y dejar de discutir tal vez por algo y priorizar la comunión delante del Señor. Y dar testimonio, aleluya, de que en nuestra vida hay un sacrificio, hay un cordero, aleluya, que fue inmolado. De que en nuestro corazón está el reino de Dios, que está el reino de su justicia. Y somos sacerdotes de Él. Y este reino no es nuestro. Cristo es el Rey, hermano, dijo el pastor Alfredo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Que no se le vaya el gozo en esta noche. Parece que cuando hablamos de la comunión es como, ay, estaba tan lindo el culto. Aleluya. Hermanos, dice, estaban las 10 esperando. Y cuando se oyó este clamor, 5 de ellas dijeron a las otras, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Oh, hermanos, que ese clamor se escucha hoy por todos lados. Usted va a escuchar que les van a decir, vengan, traigan esa palabra. Vengan a nuestra provincia, vengan a nuestra iglesia. Vengan a nuestra casa, hagan culto en nuestra casa. ¿Cuántos llamados así reciben los siervos del Señor? Reciben nuestro pastor, aleluya. Vengan, traigan la palabra acá, acá no hay esa palabra.
Es un grito, hermano, desesperado de gente que está diciendo: nuestra lámpara se apaga. Estamos alimentándonos por los videos, por los cultos, por internet. Aleluya, no tenemos aquí esa palabra. No tenemos aquí ese consejo. Vengan, traigan la banda que toque. Traigan a los músicos que alaben a Dios. Queremos esa gloria. Queremos esa presencia. Queremos ese derramamiento del Espíritu Santo. Queremos vivir esos ríos que ustedes están viviendo. Queremos alabar a Dios con ustedes. Vengan, traigan la palabra, porque nuestras lámparas se apagan. Aleluya. Pero a veces, hermano, yo pienso y digo: ¿en cuántos cultos de gloria ha estado esa gente? ¿En cuántos cultos de presencia de Dios han estado y hoy no quedó nada? Y hoy no quedó uno, aleluya, con ese vivo celo por Dios. Como decía, aleluya, el profeta: el celo por tu casa me consume. Oh, hermano, cuando yo leí esa palabra, me tiré de rodillas y le decía al Señor: que el celo de tu casa me consuma día a día. Porque el celo de Dios, hermano, tiene que consumir el deseo de pecado. Tiene que consumir, aleluya, la frialdad. Tiene que consumir la tibieza en el corazón. Tiene que consumir el chisme. Tiene que consumir el desánimo. Tiene que consumir el descontento. El celo de Dios, hermano, tiene que consumirte día a día para que vivas un avivamiento en tu corazón. Aleluya. Oh, Señor, el celo de tu casa me consume. Quiera Dios que podamos decir esa frase. Yo no la puedo decir. Quiera Dios que podamos, aleluya, levantar las manos delante del Señor y decir: estoy consumido por el celo por ti. Estoy consumido por esta palabra, por esta doctrina. Estoy, aleluya, lleno de celo por Dios. No quiero pecado en mi casa. No quiero descontento en mi hogar. No hay lugar para el diablo en mi corazón. No hay lugar para la tibieza en mi vida. No hay lugar para el ocio en mi vida. Aleluya. El celo de Dios me lleva a la oración. El celo de Dios me lleva a leer la palabra. El celo de Dios me lleva a humillarme. El celo de Dios me lleva a buscar la comunión con la iglesia. Porque si decimos, aleluya, que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, mentimos. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero nuestra vida está en tiniebla, somos mentirosos. Y ahora vamos a ver eso. Porque los insensatos estaban en tiniebla. Porque como la lámpara se le apagaba, aleluya, se le fue la luz al creyente. Se le fue la luz, aleluya, al entendimiento. Dejó de entender el mensaje de Dios. Dejó de entender, aleluya, el don de Dios, aleluya. Y muchos se acercan como la samaritana y dicen que saben adorar. Dicen que saben hacer el culto. Pero el Señor le dijo: mujer, tú no conoces el don de Dios. Tú no conoces la presencia del Espíritu de Dios. Tú adoras lo que no conoces. Aleluya. Imagínese ahora la parábola del Señor. Yo quiero que usted vaya meditando en la parábola, porque Cristo le hablaba y los, aleluya, que lo escuchaban iban pensando en esta palabra. Y el Señor le dice: y a 5 se le apagaba la lámpara y le dijeron a las otras: danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Y el judío que lo escuchaba iba pensando: y el casamiento era la noche. Y si era la noche y se le apaga la lámpara, no veía nada. Ese creyente puede estar en el culto y muchos pueden estar alabando a Dios. Muchos pueden estar sintiendo el poder de Dios en esta noche,
Pero él, como ya no tiene la luz de la palabra en el corazón, aleluya, él no ve nada, aleluya. Él tiene una ceguera en los ojos espirituales, aleluya. Y el de al lado, ¿sabe por qué muchos alaban, aleluya, con autoridad? ¿Sabe por qué muchos levantan la mano y alaban a Dios, aleluya, y se meten en el fuego? Porque ellos, aleluya, al tener la lámpara encendida en el culto, ellos están viendo con los ojos espirituales que el Señor está rompiendo cadena en su hogar, que Dios está santificando su casa mientras Él está lavando la iglesia. Dios está santificando el cuarto de tu hijo, hermana. Dios está santificando tu esposo, mi hermana. Dios está santificando al joven, aleluya, que parece que está muerto, pero Dios lo está dando vida en esta noche. Esa es la luz del Espíritu de Dios que te hace ver lo espiritual, aleluya, que Dios tiene todavía el control en tu familia. Sea bendito el nombre del Señor. Un gloria a Dios con poder, un gloria a Dios con autoridad, un gloria a Dios con unción del Espíritu de Dios. Echa fuera los demonios del hogar, echa fuera los demonios de la cuadra, echa fuera los brujos de la calle. Irra la jamanasta la manaida la hayaba. Aleluya. Y el que tiene la lámpara y la comunión con el Señor, el que está viviendo, aleluya, el principio del celo de Dios, hermano, él cuando alaba a Dios, aleluya, ¿sabe por qué lo alaba? Porque lo siente que está pasando, siente que el novio, aleluya, que el esposo está en medio de su pueblo, y no alaba por alabar, sino que cuando lo está alabando, está sintiendo esa presencia, está sintiendo ese renuevo, está sintiendo esa restauración, aleluya, y de ahí alaba a Dios porque Dios lo fortalece en medio de la alabanza de su pueblo. Qué lindo, hermano, es alabar a Dios, pero sentir la presencia del Espíritu Santo. Qué lindo, hermano, qué presencia gloriosa cuando Dios empieza a derramar su presencia en una alabanza, en una prédica, y usted empieza a alabar y empieza a sentir la libertad del Espíritu, empieza a sentir el poder del Espíritu de Dios, empieza a sentir, aleluya, la autoridad de Dios para echar fuera la enfermedad de la familia, la enfermedad de los ministros, de los siervos. Empieza a orar, aleluya, por la obra del Señor, y siente la autoridad del Espíritu de Dios. Ahora el que se le está apagando la lámpara, aleluya, pasa de todo en el culto y él no siente nada. Pasa de todo en la reunión, Dios habló, Dios descendió, la alabanza, aleluya, Dios descendió en la alabanza, Dios descendió en la prédica, Dios descendió en la oración final, Dios obró, Dios bautizó, Dios restauró, pero él sale como que no pasó nada, no sentí nada, no vi nada, no alaba, y su gloria a Dios, hermano, no cruza ni el techo. Sea bendito el nombre de Jesús en esta noche. Sea bendito el nombre del Señor en esta noche, aleluya, gloria a Dios. El Señor nos ayuda, hermano, aleluya, y Dios, aleluya, abra el camino a la adoración en esta noche, y podamos sentir esa presencia, podamos sentir el celo de Dios, aleluya. Podamos alabar a Dios con convicción, aleluya, sabiendo que le alabamos, aleluya, porque Él rompió nuestras cadenas, porque Él es digno de gloria, porque Él es digno de alabanza. Al joven gadareno le dijo al Señor: quiero seguirte. Pero el Señor no necesitaba un seguidor más, porque el seguidor tenía muchos. El Señor quería que él hable de las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Señor, quiero ir contigo donde quiera que tú vayas. No, ve y cuenta las cosas que Dios ha hecho por ti. Aleluya. Y a veces, hermano, las iglesias están llenas de seguidores y pocos son los que cuentan las cosas que Dios ha hecho por ellos. Pocos son los que tienen un testimonio y dicen: el Señor me sacó de las drogas.
Pocos son los que cuentan y dicen, Dios rompió las cadenas del adulterio en mi hogar. Dios rompió las cadenas de la fornicación en mi vida. Dios me hizo libre, Dios rompió mis cadenas, Dios me sacó de la religión muerta. Hoy sirvo a un Cristo vivo. Aleluya. Pocos son los que llevan el testimonio de Jesucristo. Sea bendito el Señor en esta noche, hermano. Aleluya. ¿Sabe que yo a los 27 años llegué a los caminos del Señor? Hoy tengo 41, como dijo el evangelista Ángel, encerrado en un cuerpo mucho mayor, bendito sea el Señor. Pero, hermano, yo venía de las drogas, aleluya, de la calle, sea bendito el Señor. Vivía en las calles, allí en Capital Federal, en Paternal. Sea bendito el Señor, en las canchas de fútbol. Todo tipo de droga consumía. Aleluya. Y hasta los 27 años. Pero cuando era muy niño, creo que tenía unos 8 años, mi mamá me llevó a una iglesia pentecostal evangélica. Oh, esa iglesia estaba llena del poder de Dios, hermano. Y yo de niño nunca me olvidé de eso. Y pasó el tiempo. A los 27 años estaba consumido por la droga, estaba consumido por el crack, por el paco, todo lo que usted debe escuchar en este barrio, allá en Capital también hay. Y vivía en la calle, no me alimentaba, pesaba 58 kilos, estaba muy, muy flaco. Y el médico me dice, un día amanecí en un hospital internado porque me había dado una sobredosis. Y el médico me dice por la mañana que si yo seguía con esa vida, ya me iba a morir porque las neuronas no resistían más. No llegaba oxígeno al cerebro. Fueron las palabras del médico. Aleluya. Y pensando en esas palabras que me dijo el médico y recordando los cultos de gloria que yo había vivido con mi madre cuando era niño. Aleluya. Me entró una convicción en el corazón y dije, tengo que buscar una iglesia, pero no quiero ir a una iglesia donde no esté la presencia y esa gloria. Porque después, aleluya, vi muchas iglesias, mismo mi madre apostató de aquella doctrina y aquella palabra. Y yo la veía que iba a otra iglesia que no era lo mismo. Y algunas veces fui a la iglesia que ella congregaba para hacerla sentir bien a mi madre. Porque cada vez que yo iba a la iglesia ella estaba muy contenta. Entonces de vez en cuando iba, la acompañaba. Pero yo sabía que ahí no había el poder que había ya en la iglesia chiquita que me llevó cuando era niño. Entonces cuando me entró aquella convicción de pecado y fue más miedo a la muerte que otra cosa, aleluya, yo dije voy a buscar una iglesia, pero quiero ir a una iglesia, aleluya, que tenga el poder, que tenga la lámpara encendida. Quiero ir a una iglesia donde aleluya, la congregación esté esperando al esposo, esté alabando a Dios. No quiero ir a una iglesia donde no haya poder para romper estas cadenas, porque mira, hermano, como el gadareno, habían hecho de todo en mi familia para que yo pudiera dejar las drogas. Si usted lee el pasaje del gadareno, dice la Biblia que los judíos lo ataban con cadenas. Dice que lo encadenaban, pero él rompía las cadenas, aleluya, y se precipitaba a los sepulcros, aleluya, se iba a los desiertos, porque allí le gusta llevar el diablo a la gente. Allí le gusta a Satanás llevar a la juventud al desierto, a la soledad, a la sequedad, lejos de Dios. Aleluya. Y Satanás ofrece tantas cosas para enfriar a la juventud, para que no ore, para enfriar a la iglesia, que no busque la llenura de la lámpara, para que no se preocupe por el aceite, para que no se preocupe por la llenura del Señor. Satanás tiene muchas bandejas servidas, hermano. Aleluya, y ofrece. Y allá
El endemoniado gadareno andaba por los desiertos y así estaba yo. Aleluya. Viviendo en la calle, dormía en un auto abandonado, dormía donde me agarraba la noche, comía lo que me daban. A mí lo único que me interesaba era la droga, lejos del Señor. Pero cuando vino esa convicción, empecé a caminar y llegué por allá por Flores a una iglesia. Decía Iglesia Pentecostal, Dios es amor. Y entré, aleluya, al culto y le entregué mi vida al Señor. Era un culto de domingo por la tarde, el templo estaba lleno. Aleluya. Y estaban alabando a Dios. Estaban cantando coros porque ya iba a subir el predicador. Y todos estaban parados aplaudiendo, alabando al Señor. Aleluya. Y allá entré yo, hermano, con las ropas rotas, la ropa sucia, aleluya, el pelo duro, hacía día no me bañaba, aleluya, bendito sea el Señor. Allá entré, hermano, flaco, con las últimas fuerzas que tenía para caminar, y fui y me senté bien adelante, aleluya, y estaba lleno el templo, no había lugar para nada, aleluya, y estaban alabando a Dios, aleluya. La gloria de Dios estaba descendiendo, habían creyentes llenos del Espíritu Santo de Dios, había gente que corría en el poder del Señor, y una anciana, aleluya, recuerdo, con los pelos muy blancos, vino corriendo, danzando en el Espíritu, aleluya, y me puso la mano encima, hermano, y me dijo: hoy sale de tu vida un demonio de parálisis que estaba en tu pierna derecha, hoy el Señor te hace libre, hoy el Señor rompe tus cadenas, hoy Dios te va a sacar de la esclavitud del pecado, hoy Dios te está sacando del foso de los leones querían comerte, aleluya, pero Dios te ha guardado y hoy Dios te va a hacer libre, oh hermano, y Dios rompió mis cadenas, Dios descendió en aquella hora, aleluya. Y al terminar el culto fui a buscar al pastor y le digo: pastor, ore por mí, porque tengo problemas con las drogas y no puedo dejarlas. Ya estuve internado, ya fui a la granja, ya por mi propia fuerza dije: no lo hago más, pero es cuestión de tiempo y vuelvo. Puedo estar bien 1 mes, 2 meses, pero de pronto, sin darme cuenta, ya estoy en lo mismo. Porque así son los espíritus inmundos. Así son los demonios cuando alguien se aparta del Señor. El Señor nos cubra en su sangre. Usted no lo va a ver venir. Usted no se va a dar cuenta por dónde vienen. Pero cuando se quiere dar cuenta, ya van a estar ahí, metidos en su casa, en su familia. Por eso cúbrase en la sangre de Cristo en esta noche. Por eso tenemos que velar, hermano, por mantener esta llenura del Espíritu Santo. Por eso el creyente no se puede dar el lujo, aleluya, de orar solamente en el culto, de orar solamente en los días de oración, en los cultos de oración. Aleluya. El creyente tiene que tener comunión con el Señor. Tiene que estar esperando al esposo. Tiene que estar todos los días: Señor, llena mi lámpara. Dame, Señor, tu aceite. Dame tu presencia, Señor. Que el celo por ti me consuma este día. Si tú, Señor, me permites vivir un día más, yo quiero vivir en el celo por ti. Yo quiero vivir el amor por ti un día más, Señor. Quiero estar, aleluya, amándote más que ayer, Padre. Porque eso es un creyente prudente. Un creyente que no descuida, aleluya, la presencia de Dios en su vida. Un creyente que no le permita la frialdad, aleluya, entrar en su corazón. Y hermano, allá llegué al Señor. Me convertí a Jesucristo. Empecé a servir a Dios. En aquel ministerio había 3 cultos por día. Mañana, tarde y noche, todos los días. Hasta el día de hoy es así. Y yo, como no tenía nada que hacer, estaba en los 3 cultos. Mañana, tarde y noche. ¿Y qué? El Señor rompió mis cadenas. Dios me hizo libre. Aleluya, para la gloria de su nombre. Allí conocí a mi esposa. Allí en ese ministerio nos casamos. Bendito sea el Señor.
Y hoy el Señor me regaló una familia de 4 hijos, de vivir en la calle, hermanos, de no tener nada. El Señor nos ha bendecido tanto a mí, a mi esposa. Dios ha sido tan bueno con nosotros que llegué a tener 15 empleados a mi cargo. Llegué a tener 2 talleres. No le estoy predicando prosperidad porque, aleluya, no es mi intención, pero estoy contando las grandes cosas que Dios ha hecho por mí. Aleluya, yo siempre fui pintor de autos. Aleluya, y en ese tiempo, aleluya, que estaba en los malos caminos, trabajaba en los talleres, pintando autos. Claro, un trabajo me podía durar una semana. Después obviamente lo perdía porque faltaba y así trabajaba en varios talleres. Pero después el Señor nos bendijo y empecé a trabajar, y cuando viene el Señor ordena todas las áreas, porque Dios es orden. Dios empezó a ordenar el hábito, aleluya, empezó a ordenar el carácter, empezó, aleluya, a ordenar todas las áreas de mi vida. Empecé a tener responsabilidad, que es digna de un creyente, ser responsable, aleluya. Y allá empecé a trabajar en el oficio que sabía, y después el Señor fue abriendo las puertas. Pasé a ser encargado de un taller y después el Señor nos bendijo y pudimos abrir un taller propio. Y después ese taller que era encargado, me llama un día el dueño y me dice: mirá, yo siento que lo tenés que manejar vos, porque desde que te fuiste, se vino abajo el taller. Entonces, bueno, podés administrarlo, y allá empezamos a administrar ese taller ya teniendo uno propio. Y después un día viene y me dice: si tenés algunos autos, yo tenía algunos autos que compraba chocado, lo arreglaba, me dice: dame algunos autos y quédatelo este taller. Y así fue como pasamos a tener 2 talleres, todo para la gloria del Señor, lo cuento, hermano. Después uno lo vendí porque era mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero el Señor ha sido tan bueno con nosotros, conmigo, con mi familia, aleluya. Y eso es lo que hace Dios en la vida, aleluya, del creyente o del hombre, de la mujer, cuando, aleluya, yo nunca le pedí al Señor una casa. Hoy tenemos una casa con mi familia, aleluya, y yo sinceramente, hermano, nunca le pedí eso al Señor. Lo que Dios nos ha dado por añadidura. Pero en mi corazón nunca hubo ese afán, no recuerdo haber ayunado un día por tener algo material. No lo recuerdo, es que no me daba, aleluya, la cara para pedirle algo material al Señor, después de donde Dios me sacó, después de donde el Señor me había sacado, me había dado vida. Aleluya, yo recuerdo el día, hermano, que me sentía morir en la calle. Sentía, aleluya, la opresión de los demonios, aleluya, que estaban ahí sobre mí, aleluya, que se querían llevar mi alma al infierno. Bendito sea el Señor, y Dios tuvo misericordia de mi vida. ¿Cómo podemos hoy descuidar, aleluya, la llenura del Espíritu Santo? No podemos descuidar, hermano, esta salvación tan grande, este amor de Dios tan grande que tuvo por nosotros, aleluya. Perdóneme que haya hecho este paréntesis para contarle este testimonio, sino que siempre donde voy, siempre cuento lo que Dios ha hecho en mi vida. Tal vez no con los detalles que se lo conté hoy, aleluya, pero siempre cuento la parte, aleluya, que Dios rompió las cadenas de los vicios, la cadena de las drogas, aleluya, las cadenas del alcohol, del sexo corrompido, aleluya, de la depravación, de la laxivia. Dios puede hacer libre, hermano. El Señor tiene poder para romper todo tipo de cadena. Sea bendito el Señor. Y las insensatas le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. Aleluya. Y las prudentes le dijeron: para que no nos falte, id más bien, comprad para vosotras. Pero mientras ellas fueron a comprar, dice que vino el esposo. Aleluya. Y cuando ellas vuelven, fíjese que la Biblia dice que era
el esposo. Todo el tiempo habla que es el esposo, no es la novia. No es el novio, perdón. Porque, aleluya, el que ya está, aleluya, en santidad, aleluya, ya está casado con el Señor. Porque nos enseñaba, ¿no?, el pastor Alfredo, un noviazgo, aleluya, se puede romper, se puede deshacer. Pero ya un creyente, aleluya, el apóstol Pablo dijo, desposado con un solo esposo. Ese, aleluya, ya tiene un compromiso cerrado, aleluya, 100%. No hay en él un adulterio, no hay otro amor, no hay nada en el mundo que lo atrae. Sea bendito el Señor. Y hermanos, dice que cuando ellas fueron a comprar, vino el esposo. Y a mí me llama la atención el verso 12. Cuando ellas vuelven, el verso 11, dice, cuando vuelven ellas, aleluya, a querer entrar, dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Fíjese que todo el pasaje bíblico habla del esposo, habla de una comunión, habla de una unidad, el esposo y la novia. Sea bendito el Señor. Pero ya acá cuando ellas vuelven, no dice esposo, sino que dice Señor, porque esposo es de los que entraron, esposo es de los que lo estaban esperando, de los que se preocuparon por verlo, de los que no se dejaron envolver por las tinieblas. Porque cuando Cristo le hablaba, el casamiento se celebraba a la noche y ellas tenían las lámparas y las que se le apagaban las lámparas estaban entrando en unas tinieblas, estaban entrando en oscuridad. Aleluya, estaban dejando de percibir, aleluya, cuando el esposo estaba presente en el culto. Estaban, aleluya, ya no percibían el mover del Espíritu Santo de Dios en la reunión. No percibían el mover de Dios, aleluya, no, lo que yo le hablaba anteriormente, no sentían a Dios cuando alababan a Dios. Alababan a Dios, glorificaban a Dios, pero en medio de esa alabanza no lo estaban sintiendo. Porque estaban con las lámparas apagadas y estaban entrando en tinieblas. Estaban entrando en oscuridad, aleluya. Y hermanos, yo quiero para cerrar, quiero invitarlos a abrir su Biblia. En la carta del apóstol Juan, capítulo 1, sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. En la carta del apóstol Juan, capítulo 1, primera de Juan, gloria a Dios. Vamos a leer el verso 3. Creo que es esta la parte. Quiero leer la parte que dice, si decimos que tenemos comunión con Él, que estamos en tiniebla, mentimos. 1:8. Amén. Gracias, hermano. Porque si 1:6. Ok, gloria a Dios. Al conocimiento y dominio propio. Al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. No, esto es apóstol Pedro, perdón. Primera de Juan, perdóneme hermano, sino que tengo una Biblia nueva y están todas las hojas pegadas. Sea bendito el Señor. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene y quiere leerlo, mientras yo lo busco. Primera de Juan 1:6 dice. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Gloria a Dios. ¿Un poquito más?
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Esta es la parte que yo le hablaba en el principio, que la sangre de Cristo tiene poder y actúa sobre los que tenemos comunión con Dios y los unos con los otros. Ahora, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y a veces pensamos y decimos, el que está en tiniebla es el que se apartó. Es el que no viene a los cultos, el que volvió a caer en pecado. Pero acá en la parábola de las 10 vírgenes vemos que el que está en tiniebla es que el que descuidó la lámpara. Ese es el que está en tiniebla. El que descuidó su lámpara, descuidó la llenura del aceite de Dios. Aleluya. Fíjese que al principio hablábamos de creyentes vírgenes, creyentes apartados del pecado, del mundo, pero que descuidan su lámpara y las tinieblas empiezan a tomar su vida. Aleluya. La medianoche, dice Cristo, que vino el esposo, hablando de un tiempo de apostasía, de un tiempo de frialdad, de un tiempo de tibieza, un tiempo de ociosidad, donde el pueblo, aleluya, Satanás logró entretener la humanidad con tantas cosas, aleluya, con la tecnología, con el trabajo, con el afán de las cosas, los que vivimos en la gran ciudad, aleluya, muchas horas para viajar, para trabajar, muchas horas para volver a casa, y nos cuesta, aleluya, sacar un tiempo para orar. Nos cuesta, aleluya, llegamos a casa y tenemos a los hijos y tenemos la familia y tantas cosas, y eso nos enfría en la oración, y después venimos al culto y decimos que tenemos comunión con Él. Pero si no velamos, aleluya, porque tener comunión con Dios es orar. No hay otra forma de tener comunión con el Señor sin apartar un tiempo de oración personal, sin apartar un tiempo de, aleluya, de intimidad con Dios, a solas con Él. Como yo le hablaba en el principio, y busquemos en ese tiempo de oración, primeramente, la comunión con el Padre. Después tenemos tantas cosas para, aleluya, pero la mayor preocupación de doblar nuestras rodillas tiene que ser la comunión con Él, la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu de Dios diariamente. Yo se lo voy a leer, acá lo tengo, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, somos como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y ahí sí, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjese que el proceso para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado no es solamente apartarme del pecado, porque usted se puede apartar físicamente del pecado, pero en la mente puede tener todavía gruesas cadenas, en el corazón puede tener todavía gruesas cadenas, y para que eso sea limpio, tiene que haber diariamente comunión con Él, comunión con la iglesia, porque ahí en la comunión es donde Dios obra en santidad. Cuando usted está buscando la comunión con el Señor, en intimidad con Dios, aleluya, ahí Dios está santificando su casa. Ahí Dios está santificando su vida. Ahí Dios está santificando su mente. Ahí el Espíritu Santo de Dios está santificando tu cuarto, tu hogar, aleluya, mi hermana que tienes hijo adolescente. Cuando tú tienes comunión con Dios, a sola con Dios, aleluya, en esa comunión la santidad de Dios empieza a entrar en tu hogar.
La santidad de Dios empieza a entrar a la iglesia, al grupo de jóvenes, aleluya. El responsable, aleluya, de los jóvenes tiene que llevar a la juventud a la oración, tiene que llevarlo a la comunión con Dios, porque ahí Dios va a obrar en santidad en medio de los jóvenes. Ahí Dios va a empezar a santificar los pensamientos, va a empezar a santificar, aleluya, los labios, va a empezar a santificar la alabanza, va a empezar a descender el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y no se preocupe por un periodo determinado, porque a veces dice, no, soy un fracaso porque solo pude orar 15 minutos. Si tú eres fiel en eso, en esos 15 que Dios te dio, Dios te puede dar más. Pero tú tienes que ser fiel ahí. Aleluya. Hoy sí me sentí bien y oré media hora y después no ora toda la semana. Eso no es tener, eso es sentir. El pastor Abel nos hablaba estos días y decía esta frase: sentir no es lo mismo que tener. Y yo me puse a pensar en la palabra, porque acá dice, si decimos que tenemos comunión con Él, aleluya, y andamos en tiniebla, estamos mintiendo, pero es porque decimos que tenemos, pero en realidad no la tenemos. Y algunos se confunden porque sienten comunión. Porque acá en el culto capaz que todos podemos sentir la comunión con Él. Porque estamos escuchando la palabra, porque están cantando una alabanza, porque Dios está descendiendo. Entonces aprovechamos, aleluya, nos arrepentimos y sentimos comunión con Él. Pero cuando salimos del culto, la dejamos de sentir, es porque no la tenemos. Porque el que la tiene en el culto, la tiene en la casa, la tiene los lunes, la tiene los martes, la tiene los miércoles. No es que la siente solamente los días de culto. No es que la siente solamente los días que Él está de buen humor. No es que la siente solamente los días que está de buen ánimo. No, la tiene. Tener es levantarme y ahí lo tengo. Acostarme y ahí lo tengo. Aleluya. Estoy en el trabajo, lo tengo. Estoy en mi casa, lo tengo. Estoy en la iglesia, lo sigo teniendo. Eso es tener, retener, sujetar la comunión con Dios. Aleluya. Por medio de la santidad de su palabra. Sea bendito el Señor, hermanos. Estas vírgenes cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. Y el pastor siempre nos enseña y nos dice, ojalá la puerta se nos cierre en la espalda y no adelante. Dios quiera, hermano, que no sea tarde para ninguno de nosotros que estamos aquí. Cuando Cristo venga, cuando se oye ese clamor, cuando venga ese avivamiento, aleluya, póngase de pie en esta noche. Cuando venga el avivamiento, cuando Dios derrame, aleluya, Espíritu Santo de convicción de pecado, todos podamos entrar. Todos podamos entrar con el esposo. Y que ninguno se quede afuera llamando, diciendo, Señor, Señor. Y que Cristo le diga, yo no los conozco. Fíjese, qué profundidad. Creyentes apartados del pecado. Creyentes que dejaron el mundo para servir a Cristo. Creyentes jóvenes que se guardaron en santidad. Y por descuidar la comunión con Dios, el Señor Jesucristo le diga, yo no los conozco. Por descuidar la oración, la comunión con el Señor, la llenura del Espíritu Santo de Dios, aleluya, el Señor le diga, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Pero Señor, yo estaba sentado esperándote. Yo estaba junto con las vírgenes. Yo era uno de ellos. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Yo participé en la cena. Nunca me perdí un culto de cena. Nunca sufrí una disciplina. ¿Cómo? Aleluya. El Señor, aleluya, le dirá, atadle de pies y manos y echadle fuera. Porque dos frases nomás podemos escuchar, hermano. Entra al gozo de tu Señor o no los conozco.
Aleluya, ya el Señor no nos va a hablar de cuán buenos fuimos, en cuántos cultos estuvimos, en cuántos años fuimos creyentes. Allá el Señor o nos conoce o no nos conoce. ¿Y sabe a quién conoce el Señor? El que tiene comunión con Él. Fíjense, cuando vino Dios a los ángeles a hablarle a Abraham, le dijeron, aleluya, amigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque era tan conocido Abraham allá en el cielo por los ángeles, en los lugares celestiales, donde se sienta la iglesia amada, la novia del Cordero. Aleluya, porque el creyente verdadero ocupa un lugar de alabanza allá arriba delante del trono. El creyente verdadero que tiene comunión con el Señor, aleluya, cuando viene el ángel a decirle a Daniel, aleluya, que había estado orando por tantos días, el ángel le dijo, Daniel, eres muy amado allá arriba. Allá arriba, Daniel, eres muy amado. Los ángeles te aman. El Señor te ama. Jesucristo te ama. Eres muy conocido allá arriba. Y desde el día, Daniel, que dispusiste tu corazón, aleluya, en hablar con el Señor, en tener comunión con el Señor, tus palabras fueron oídas. Tus palabras subieron allá arriba, Daniel. ¡Aleluya! Qué lindo, hermano, tener comunión con el Señor. Ser conocido en el mundo espiritual. Ser conocido por los ángeles y por el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Quiero invitarlos, hermano, todo aquel que haya entendido esta palabra y que diga, Señor, yo quiero más comunión contigo. Todo aquel que en esta noche dice, Señor, yo quiero que el celo por ti me consuma. Aleluya, quiero sentir esa necesidad de tirarme a orar. Quiero sentir, hermano, es precioso Dios, porque usted puede estar en su trabajo. Usted puede estar haciendo los quehaceres en su hogar, puede estar haciéndole la comida a su esposo, pero si tienes comunión con el Señor, aleluya, Dios te llama a la oración, y cuando Dios te llama, estés haciendo lo que estés haciendo, deja todo y tírate unos minutos, busca un lugar, aleluya, arrodíllate, aleluya, y alaba a Dios, porque en esos momentos Dios te quiere dar algo, en esos momentos Dios te quiere dar tal vez más autoridad, en esos momentos Dios quiere llenar más tu lámpara. En esos momentos Dios quiere derramar más aceite sobre ti. El problema, hermano, es que nos hemos conformado, aleluya, con la primera unción que hemos recibido. Nos hemos conformado, aleluya, con recibir el bautismo del Espíritu Santo y ya está. Porque ya hablamos lengua, aleluya, pero el Señor puede renovar esas lenguas en esta noche. El que no tiene el bautismo del Espíritu Santo, crea, pídale al Señor, que el Señor lo bautiza en esta noche con Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Al rey David lo ungieron en la casa de Isaí, su padre. Después lo ungieron en Hebrón. Pero un día él entró a la presencia del Señor en Jerusalén y dijo, Señor, yo quiero que unjas mi cabeza, pero quiero que mi copa en esta noche salga rebosando. Él entendió que tenía que tener la lámpara llena. Él entendió que la unción de Hebrón, aleluya, no era suficiente. La unción de, aleluya, de Belén, aleluya, no era suficiente. Él entró a la presencia del Señor y dijo, hasta que rebose, hasta que se llene, aleluya, hasta que transborde el cáliz, aleluya. ¿Sabe? Un creyente con la copa rebosando es un creyente, aleluya, que alaba a Dios, aleluya. Días de culto, días que no hay culto, Él está alegre en la presencia del Señor, aleluya. La economía, la enfermedad, aleluya, Él puede vivirla, pero Él no pierde el gozo del Espíritu Santo. No pierde el celo por Dios y por su palabra.
no pierde el celo por Dios y por su presencia. Aprendió a amar la presencia de Dios, aprendió a amar la obra del Señor, aprendió a amar los siervos del Señor. Él no lo va a dejar al siervo orando solo, Él no lo va a dejar, aleluya, al ministerio orando solo. Se va a meter en la guerra, se va a meter en la lluvia, se va a meter en la presencia, va a buscar, aleluya, que su copa también esté rebosando. Oh hermano, no sé cuántos quieren en esta noche. No sé cuántos quieren decirle: sí, Señor, dame el celo por ti. Dame, Señor, el celo por ti. Aleluya, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor. Samarraba la barrasayaba. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sea bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos, yo ya quiero dejar este lugar a los siervos del Señor. Y que el Señor continúe bendiciendo los cultos de jóvenes. Que Dios continúe bendiciendo su obra, la iglesia. Pero no se vaya a su casa sin decirle al Señor: lléname. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname del celo por ti, Señor. Bueno, con el permiso del siervo del Señor, vamos a orar en esta noche. Si alguien quiere, hermano, que los siervos oren por usted, puede estar pasando. Y si no, oramos. Oramos por la santidad de Dios en el hogar. Empieza a orar. Empieza a clamar, hermano. Usted que no tiene necesidad de pasar al altar, empieza a orar. Oramos por la santidad de Dios en el hogar, en la familia. Oramos para que las lámparas no se apaguen en esta noche. Oramos por el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Para que, Señor, queremos cantar una alabanza bajo el poder de tu presencia. Queremos traer tu palabra bajo el poder de tu presencia. Queremos alabar tu nombre, Señor, sintiendo los ríos de agua viva. Queremos alabar tu nombre sintiendo el poder del Espíritu Santo. Queremos alabar tu nombre con la juventud, Señor, y sentir el poder de tu Espíritu y el celo por ti, el celo por tu obra, el celo por tu palabra, el celo por la santidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, abre el camino en esta noche a la juventud, Padre. Abre el camino a la oración en esta noche. Abre el camino al clamor en esta noche. Abre el camino a la comunión en esta noche. Abre el camino, Señor, a la oración ahora. Rompe las cadenas de la vida. Rompe las cadenas en el corazón, Señor. Arranca la duda del corazón, Padre. La duda que no nos deja orar, Señor. No podemos orar con esta duda, con esta incredulidad en el corazón, Señor. No podemos doblar la rodilla delante de ti. Hemos dejado tu palabra. Hemos dejado tu consejo. Hemos pecado contra ti, Señor, aleluya. Pero hoy nos arrepentimos, hoy nos humillamos, hoy confiamos en tu misericordia y no en nosotros. Hoy confiamos, Señor, en tu justicia y no en nosotros, Señor. Rompe las cadenas ahora. Rompe las cadenas ahora. Aleluya, aleluya, aleluya. Permítenos entrar en el gozo. Permítenos entrar en tu presencia. Permítenos entrar en la llenura. Permítenos entrar en el poder. Permítenos entrar en tu gloria. Permítenos entrar en la llenura de tu Espíritu Santo. Aleluya. Padre de la gloria, bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Urra la jamansa la manaida. Bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Se marraba lava, saja la manaida, la manaida, yaja, lava, yava. Bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Erramansa la saja, yava, saja, yava, yava. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús ahora. Fuego de tu Espíritu Santo ahora. Fuego de tu Espíritu Santo. Fuego de tu Espíritu Santo. Por el poder de tu palabra. Por el poder de tu palabra ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret.
en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.